Vamos a Juan capítulo 21. Vamos a leer del versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió Jesús: sígueme. Digan conmigo: sígueme. Ese es el título del mensaje de la semana que viene, para que se lo sepan. Sígueme. Siéntense, por favor. El propósito de la serie es llevarnos a entender la gracia de Dios y en cierta manera a evitar los pensamientos que nos llegan cuando pues le fallamos a Dios. ¿Qué pensamientos nos llegan? El primero es la autodescalificación. Pues lo primero que uno piensa cuando no llega a las expectativas o la expectativa que tiene en su servicio al Señor es descalificarnos. A todos nos pasa, absolutamente a todos. Y Dios no está en el negocio de descalificación. Dios más bien está en el negocio de la salvación y de la restauración. Es importante que entendamos eso. Entonces, brevemente quiero refrescarles la memoria concerniente a los mensajes que hemos predicado anteriormente. La primera semana, como les comenté, predicamos bajo el título de la gracia en medio del fracaso. Y una de las cosas que me llamó la atención mientras estudiaba para este mensaje, basado en Lucas 22, es que Cristo en Lucas 22, lo voy a buscar para, ustedes no tienen que buscarlo, pero Cristo en Lucas 22, versículo 31 al 34, le dice a Pedro, o le dice a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos. El versículo 31. Y curiosamente, en el versículo 32, dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte, Pedro. Cuando Cristo comienza a decir esto, está hablando en plural. El tú aquí, el tú en el original, en el griego, como usted quiera, es plural. Le está hablando a los discípulos. Sin embargo, cuando se refiere a la intercesión que hizo, apunta a Pedro de manera singular, de manera específica. Pero yo he orado, Pedro, para que tu fe no falte. Y les mencionaba cómo el Señor, las veces que nosotros le fallamos, a Él no le toma por sorpresa. ¿Se recuerdan? ¿Se están recordando? ¿Y por qué me están mirando con cara como que estoy diciendo algo nuevo? Es recordando que estamos. Amén. Jesús le dice a Pedro que ha orado para que su fe no falte. Y les mencioné, curiosamente, Cristo no le dijo: hey, pero yo intercedí para que la prueba no te llegue. Pero yo me paré en la brecha para que no tengas que atravesar lo que el enemigo quiere hacer con ustedes y contigo de manera específica, Pedro. ¿No ve lo que dice el pasaje? Cristo dice: pero yo he orado para que tu fe no falte. Y escuche bien. Curiosamente, Cristo le dice: y tú, cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Cristo oró y oró sabiendo que su oración iba a ser contestada. Cristo sabía que Pedro le iba a fallar,
Sin embargo, Cristo no descalificó a Pedro. Se están recordando ya. Estamos aquí. Eso fue parte del primer mensaje. En el segundo mensaje, el segundo sermón, el segundo fuego, pues hablamos de cómo Juan usa una palabra la usa 2 veces y es el único lugar donde encontramos esta palabra, antraquia, que quiere decir fogata o fuego de leña o fuego de carbón, es la traducción. Y la utiliza 2 veces. La primera vez que la utiliza es cuando Pedro se estaba calentando en el patio del sumo sacerdote. Pedro se estaba calentando en un fuego enemigo, en un fuego que hicieron personas que estaban literalmente a punto de crucificar a su maestro. Y allí estaba Pedro y todos sabemos lo que ocurrió en ese patio, donde Pedro negó a Cristo. ¿Se están recordando? Claro, me gusta, veo oh sí, me recuerdo. Les mencionamos también al principio de ese mensaje que hay una conexión directa entre los olores y la memoria. Y que hay veces que olemos algo que nos recuerda a situaciones que vivimos. Y creo que, aunque Juan no lo dice de manera explícita, creo que el hecho de que él es el único que usa esta palabra para describir un fuego me deja ver a mí entre líneas que Juan está tratando de comunicar algo que va más allá de que Pedro se estaba calentando en un fuego y ya. Y por eso cuando están a la orilla de la playa, Juan nos menciona que Cristo hizo otro antraquia, otro fuego. Y en ese segundo fuego es donde Cristo pues recibe a los discípulos, les da comida. ¿Se están recordando? ¿Y por qué ustedes están así? Porque tenemos visita. Suéltense. Son muy participativos ellos, muy participadores, pero hoy están intimidados hoy. Hablábamos, amados, de cómo Cristo, en vez de confrontar la negación, en vez de decirle a Pedro, te lo dije, lo recibe con comida. Nosotros los cristianos no fumamos ni bebemos, pero nos gusta comer. Díganme amén. Amén. Gloria, dijo Gabriela. Amados, reforzando lo que ya hemos predicado, Cristo no está en el negocio de descalificar a la gente. Porque Cristo sabe de antemano que nosotros les vamos a fallar. Cristo sabe de antemano, conoce nuestras imperfecciones. El Señor no anda sorprendiéndose cuando le fallamos. Y es importante que entendamos que Dios es por nosotros. Recuerden que les mencioné también algo similar entre la actitud de Judas, el que vendió a Cristo, y Pedro, el que negó a Cristo. Ambos lloraron amargamente. Ambos se sintieron remordimiento del error que cometieron. La diferencia es que uno huyó de Cristo y el otro, cuando estaba en la barca y supo que era el Señor, se lanzó al agua hacia Cristo. ¿Usted ve la diferencia? Estamos bien hasta aquí. Entonces, como hemos estado predicando de un Dios que nos ama por encima de nuestras imperfecciones, un Dios que nos llama sabiendo aún que le vamos a fallar, un Dios que nos llama en medio de nuestras debilidades, en medio de todo aquello que, si usamos una regla para medirnos, nos autodescalifica, entendiendo que Dios es muy misericordioso. Entonces hoy quiero predicarles bajo el título, ¿me amas? Cristo preguntándonos, ¿me amas? Díganme amén si está aquí para yo saber que no se me han ido. Amén. Amén, pues gloria a Dios que acá están. Amados, el deseo, o mi deseo como pastor, es que usted al final del mensaje no vea simplemente a un Pedro siendo restaurado, sino que usted se vea reflejado en Pedro. Que nosotros seamos lo suficientemente maduros para ver, wow, es Pedro, pero me siento identificado con lo que está aconteciendo aquí. Amén. Nosotros, iglesia, sabemos, cada uno de nosotros,
sabemos cómo comenzamos o cómo comenzar una conversación cuando alguien nos falla. Deme un segundito. Aleluya. Creo que cada uno de nosotros sabemos exactamente cómo vamos a comenzar la conversación difícil cuando somos los recipientes de una falta, cuando alguien nos falla. ¿Sí o sí? ¿Qué es lo primero que decimos? Explícame. Yo sé que ustedes no, porque ustedes son los más santos, pero yo, como soy un tajo de chuleta, comienzo haciendo preguntas. Y comienzo con el tuve, yo te lo dije y no te llevaste de mí. Ustedes no, ustedes comienzan como Cristo. ¿Verdad que sí, Gene? Está bien. Amados, Cristo no comienza la interacción con Pedro preguntándole, te lo dije, que me ibas a negar antes de que cantara el gallo. ¿Por qué me negaste? Cristo no comienza preguntándole una explicación, no pregunta absolutamente, no comienza la interacción preguntando nada. Cristo miró a este hombre y simplemente le hizo 3 preguntas. ¿Me amas? Iglesia, la restauración de Pedro no comenzó con una pregunta, no comenzó con una promesa, comenzó con una pregunta. Lo que me lleva al primer punto, y es que si usted se fija en la interacción de ellos, lo que acabamos de leer, Jesús está llamando a Pedro, no por Pedro, lo está diciendo Simón. Y es porque Jesús vuelve al nombre antiguo para reconstruir desde el fundamento. En otras palabras, Cristo está comenzando de cero con Pedro. Vamos a reiniciar nuestra relación, Pedrito. Vamos de cero. No eres Pedro, eres Simón, el hijo de Jonás. Fíjense que pudiera parecer como que Cristo está degradando a Pedro, porque cuando Pedro tuvo la revelación en Cesarea de Filipos, fuera como que recibió un ascenso. Wow, ya tú no eres Simón, tú no eres ambivalente, tú no eres el que la corriente llevan de aquí para allá. Tú eres Pedro, tú eres una roca. Promoción, Pedro. Y ahora de repente Cristo le dice a Simón otra vez, y pareciera como que ya le dio para atrás. No está degradando, simplemente Cristo está regresando al principio, antes de ese momento en el que Cristo llamó a Pedro por Pedro. Y es que, amados, yo creo que cuando el Señor quiere restaurar nuestras vidas, cuando quiere trabajar contigo, Cristo no anda remendando. Cristo no quiere remendar. Tú sabes lo que es un remiendo, ¿no? Cuando se rompe algo, qué sé yo. Yo tenía un pantalón en la escuela que siempre lo rompía acá en las rodillas. Porque usted sabe que uno de niño era tranquilito. Entonces, cuando uno siempre caía de rodillas, los pantalones míos siempre tenían unos hoyos acá. Y había que comprar pantalones. Y un día mi mamá dijo, no voy a comprar pantalones, lo voy a remendar. Y ahí andaba yo con el pantalón así. Y se encogen. Comienzan a encogerse porque hay que agarrar tela, hay que agarrar de algún lugar. Hay que agarrar de algún lugar para que... Y usted sabe que un remiendo no se ve muy bonito. ¿Sí o sí? Cristo, iglesia, no anda remendándonos. Cristo no anda remendando gente. Cristo está reconstruyendo. Perdónenme. Amados, ¿pueden llevar a los niños al aula? Llévalos al aula. Para que vayan al aula, acá, al lado. Perdónenme, amados, que esto es en vivo. Amados, el problema es que en la Biblia los nombres completos pertenecen a momentos solemnes. Cuando usted ve en la Biblia, o cada vez que Dios llamaba a alguien, lo llamaba por su nombre. Y ese momento era un momento solemne, era un momento en el que se hacía un pacto. Era un momento en el que Dios estaba separando a alguien para hacer algo nuevo con esa persona. Y Jesús, obviamente, como rabí, como conocedor de la Biblia, está haciendo lo mismo con Pedro. Está
en un momento que pareciera, estamos comiendo, estoy aquí tratando contigo, pareciera un momento regular, está haciendo algo solemne, y es que está separando a Pedro y recordándole a él que él no es la función que ejerce. En otras palabras, Pedro, a ti te voy a dar las llaves de la iglesia. Pedro es quien recibe las llaves. Pedro es el que recibe el llamado para ser el líder de la iglesia después que Cristo se va. Y Pedro fácilmente pudiera identificarse o pudiera haber hecho de eso su identidad. Estamos aquí. Me hacen señas si los estoy perdiendo. Amados, Cristo no nos ve a nosotros por nuestra posición, por nuestro apodo. Cristo no ve al pastor Darwin. Cristo ve a Darwin. ¿Me están entendiendo? Entonces es importante que entendamos que la posición no es la que nos define. Porque en ese momento, recuerden que Pedro está haciendo algo que Cristo, en otras palabras, dijo que Pedro no era. Recuerden, cuando Cristo le cambia el nombre o le dice o le pone el apodo de Pedro, está diciendo, tú no eres ambivalente, tú eres una persona firme, una persona con convicciones, una persona que dice sí, su sí es sí, es lo que está diciendo Cristo. Sin embargo, en Lucas 22, cuando Cristo le dice, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falle, ¿qué dice Pedro? Señor, yo soy Pedro. Si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel contigo. Y si tengo que morir por ti, muero por ti también. Es la posición la que está hablando. Hablamos de eso, de la autosuficiencia. Es la posición que está hablando. Entonces, desde la posición, como Pedro falló en la posición, en lo que ya Cristo había dicho que él era, fácilmente Pedro pudo haber pensado, yo no soy Pedro, yo no soy eso. Por eso Cristo tiene que llevarlo de regreso al origen. Recordarle, Pedrito, cuando yo te llamé, tú eras Simón, el hijo de Jonás. Y fue Simón, el hijo de Jonás, que respondió al llamado, no fue Pedro. Los perdí. Amados, cuando yo me convertí, cuando yo vine a Cristo, no fue el pastor Darwin que respondió al llamado. ¿Me están entendiendo? Fue Darwin el que estaba descarriado, que entendió que necesitaba a Cristo. Estamos aquí. Entonces es muy fácil para nosotros, cuando estamos en ya una posición diferente, si fallamos, pensar que Cristo no fue quien nos llamó. O pensar que no estamos calificados, o pensar que Dios se equivocó. Usted sabe las veces que yo me pregunto, y le pregunto a Dios, Señor, si tú sabes cómo yo soy, ¿por qué tú me pones un micrófono en la mano? Si tú sabes cómo yo soy, ¿para qué me invitas, papá Dios? ¿Usted está entendiendo? Yo sabía cómo yo soy. A cada rato meto la pata. Y sé cuándo pedir perdón y reconocer, ¿me entienden? Pero no podemos permitir, amados, que la posición sea la que nos defina. Y que la posición sea la que nos identifique. Para ustedes, en la interacción diaria que tenemos, pues yo soy su pastor. Pero en mi interacción diaria con Dios, ¿usted cree que yo vengo, Señor, soy yo el pastor? ¿Usted se imagina? Amados, Cristo está recordándole a Pedro que su posición no es lo que lo identifica. Y que cuando él recibió el llamamiento de parte de Cristo, él era Simón, el hijo de Jonás. Y respondió. Kudos para Pedro. Amados, otra cosa que vemos aquí es que Cristo, cuando quiere restaurar a alguien, Cristo no lo hace de manera general. Cristo es muy específico a la hora de restaurarnos. El problema de Pedro, honestamente, no fue una mala noche. El problema de Pedro era que tenía un fundamento equivocado. Cuando vamos a Lucas, no se preocupe que yo vendré a Juan en un momentito.
Cuando vamos a Lucas 22, nos damos cuenta que Pedro está diciendo que no le va a fallar a Cristo basándose en quien él entiende que es, basándose en su capacidad. Y no sé si a usted le ha pasado, pero creo que a todos nos pasa que muchas veces tomamos decisiones basándonos en nuestra habilidad o en la capacidad que tenemos para ejercer ciertas cosas, sí o sí. Decisiones de vida, decisiones laborales, decisiones familiares. Muchas veces las tomamos basándonos en la capacidad que entendemos que tenemos. Y ese es el problema de Pedro. Que Pedro estaba confiando en que Pedro podía sostener a Pedro. Señor, yo voy a la cárcel por ti. Y escuchen, y aunque estos se escandalicen, aunque estos se entren en pánico por ti, yo no. El problema de Pedro es que está contando con Pedro para sostener una promesa que le hizo a Dios. Me recuerda a los que prometen poner su vida en orden primero para después ir a la iglesia. Alguien me explique, porque tal vez yo estoy equivocado, no sé, porque a veces uno ve una perspectiva, uno ve un punto de vista, pero yo siempre me pregunto, ¿cómo tiene eso sentido? Yo voy a hacer por mi... Yo estoy enfermo, voy a esperar sanarme para ir al hospital, para que el doctor me diga que yo estoy sano. Está bien. En un mundo ideal, en una utopía, eso, no sé, tal vez cuadre. Pedro estaba contando con su carácter para sostener su llamado. Pedro confiaba en su valentía y Pedro, vamos a hablar claro, Pedro era valiente. Pedro sacó una navaja, un machete y se fue a los machetazos con uno ahí. Pero él confiaba en su capacidad para sostener su fidelidad. Y ahí está el problema. Iglesia, todo lo que se construye sobre nosotros mismos, tarde o temprano, tiene que ser reconstruido. Porque nosotros somos seres imperfectos. Y si usted comienza su peregrinar con el Señor confiando en lo que usted hace o deja de hacer, en un momento Dios va a tener que entrar y desconfigurarte el CPU para entonces reconstruirte. Y muchos creyentes, lamentablemente, con el fundamento chueco, y Dios tiene que reconstruirles. No sé si a usted la pasa, pero hay gente que te dicen cómo tú debes ser cristiano. No conocen la Biblia, pero te quieren decir cómo tú debes ser cristiano. He tenido gente que me dicen cómo yo debo ser pastor. Figúrese usted. Es como que yo diga, Josué, te voy a enseñar a ser ingeniero. No tiene sentido. O sea, si tú no entiendes el manual del constructor, del creador, ¿cómo tú me vas a decir? No es que yo lo sepa todo. O sea, no me malinterpreten. No estoy hablando aquí de qué sé yo, de tener más conocimiento que nadie. Es que a veces la gente tiene una idea preconcebida de cómo deben ser las cosas. Y esta idea está muy alejada de la realidad. ¿Me están entendiendo? Entonces, a veces Dios tiene que permitir ciertas situaciones en nuestras vidas para entonces Él comenzar a construir sobre un fundamento sólido, sobre lo que realmente necesitamos para que entonces podamos vivir una vida enderezada y encaminada. Muchas veces atravesamos situaciones, nos vemos en situaciones difíciles y les voy a ser sincero, el 99% de las situaciones que nosotros enfrentamos ya de adultos, muchas veces somos nosotros que las creamos. Somos el común denominador. Yo hablaba con alguien el otro día que tiene 1500 problemas. Y en todos los problemas que tiene, yo solamente veo un común denominador. Tú. Entonces, o sea, el mundo entero está equivocado. El mundo entero está errado. Y tú estás bien. Vas acá y allí tienes problemas. Vas allí y allí tienes problemas. Estás aquí, aquí tienes problemas. En todos los lados tienes problemas.
pero es la gente, no eres tú. Entonces, a veces, amados, Dios tiene que permitir que situaciones nos afecten para entonces Él comenzar a reconstruirnos desde un fundamento sólido, para que podamos entonces crecer rectos y derechos. Fíjense, entrando al segundo punto, que Cristo no le pregunta a Pedro por su capacidad, sino comienza preguntando por su amor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. Jesús no comienza por donde nosotros comenzaríamos, como les dije con anterioridad. Nosotros queremos corregir conductas y Cristo quiere restaurar corazones. Esa es la diferencia. Cada vez que tenemos una interacción con alguien que entendemos que no está, pues, comportándose a la altura, lo primero que le decimos a la gente es lo que debe corregir, la conducta. Y debes cambiar la conducta. Y por eso a veces vemos gente que nos sentamos, le hablamos y siguen cometiendo los mismos errores, porque es que no estamos enfocando en la conducta. En otras palabras, nos estamos enfocando en el resultado, no necesariamente en la raíz. Y Cristo va a la raíz del problema. Pedro, el problema no es tu conducta, el problema es dónde está tu corazón. Por eso la pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que esto? Miren, a veces uno piensa en cuando yo, a lo primero, cuando comencé a sentir curiosidad por el Evangelio, mi percepción siempre era que uno no debe hacer. Que el cristiano, la vida del cristiano es acerca de un rotundo no hagas. Y que toda la vida del creyente gira en torno a no hagas. Conducta. Siempre conducta, siempre conducta. Ustedes no pensaban así. No, yo pensaba que era yo solo. Pero, amados, cuando yo, por ejemplo, voy al Génesis y veo la interacción entre Dios y Adán, veo que Dios le dice a Adán, come. Mira, haz todo esto. Come, trabaja la tierra y multiplícate. Gózate con la mujer de tu juventud. Sin embargo, después de todo el haz, ve, mira, todo, después de todo dice, pero mira, una cosa, ese árbol, no lo toques. Pero nosotros creemos que lo primero que Dios le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén es no comas del fruto del árbol prohibido. Ustedes se sabían la respuesta porque ya yo les he dicho eso antes. Pero antes de ese día usted pensaba así, ¿sí o sí? De que no hagas. Conducta. Eso es religión. Y para aclararle, si no escuche lo que yo no estoy diciendo, no estoy hablando de que ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a vivir como, pues, Pedro por su casa. No es lo que estoy diciendo, amados. Estoy diciendo que esto que estamos experimentando es más que un corregir de conducta, es más que una religión, es más que hacer o dejar de hacer. Esto es una relación. Y precisamente porque es una relación, por eso Cristo comienza preguntándole a Pedro, ¿cómo estamos tú y yo, Pedro? ¿Cómo está nuestra relación, Pedro? ¿Estamos aquí? Miren, Cristo, fíjense bien en la interacción, que Cristo no examinó primero lo que Pedro hizo. Cristo no fue primero a la acción de Pedro. Es más, ni siquiera le mencionó la negación. Cristo fue directo al lugar de donde salió lo que él hizo. ¿Ven la diferencia? Cristo fue a la raíz, al corazón. Y comienza con la pregunta, ¿me amas más que estos, Pedro? ¿Usted sabe quiénes son estos? Hay diferentes puntos teológicos.
Hay unos teólogos que dicen que se refería a los peces que habían pescado, que llevaron a la orilla. Y otro punto que me gustó bastante es que cuando Pedro le dice a Cristo que aunque estos se escandalicen por ti, yo no lo voy a hacer. Pedro estaba comparándose con ellos, con los otros discípulos, y en otras palabras estaba diciendo, yo soy más que ellos, yo te amo más que ellos. Y Cristo comienza diciéndole, tú me amas más que ellos, Pedro. Son los dos puntos. Yo me inclino más por el segundo que les mencioné. Porque Pedro no solamente dijo, yo te voy a ser fiel. Dijo, no, yo voy a hacerte fiel, aunque la mayoría, aunque todos estos te fallen. Yo voy a permanecer allí, firme. Estamos aquí, iglesia. Amén. Y Cristo va al corazón porque quiere sanar la comparación en Pedro. Eso que muchos de nosotros hacemos, y es compararnos con otros creyentes. Y es pensar que el pecado del otro es más que el pecado mío. Y es que, Señor, aunque ellos se escandalicen por ti, yo no lo voy a hacer, porque yo soy mejor. Porque es que yo no peco tanto como pecan los otros. ¿Verdad que sí? Ah, dijeron que sí, ustedes no pecan tanto como los otros. Ah, que están de acuerdo. Hablen rápido. Amados, en otras palabras, Cristo está diciendo, mira, Pedrito, deja de competir con otra gente. Nadie jamás en la historia del evangelio, iglesia, yo no he estado vivo toda la vida tengo apenas 40 y alguito. Amados, nadie en la historia del evangelio ha sido salvo por compararse con nadie. Nadie es salvo por comparación. Nadie. No podemos compararnos con el llamado de nadie, con el ministerio de nadie, con lo que hace nadie. No se puede. Porque lo que Dios te dio a ti fue a ti que te lo dio. A unos le dio 5, a otros le dio 2 y a uno le dio 1. De acuerdo a la capacidad de cada uno. ¿Están entendiendo? Y Cristo está está tratando con Pedro desde el área que realmente necesita corrección, no la conducta, porque ese es simplemente el resultado. Es el corazón. El problema está en el corazón. El problema está en las prioridades. El problema está en la cosmovisión, en cómo Pedro se veía. ¿Me están entendiendo? No es corregir conductas, es trabajar de adentro para afuera. Eso es lo que hace Cristo, iglesia. El amor maduro deja de compararse y aprende a depender de Dios. Usted sabe que se puede servir mucho y amar poco. Se puede, iglesia, servir mucho y amar poco. Mire, curiosamente, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, Cristo le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Wow, son pacientes. Y luego dice, pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Amados, es posible predicar sin arder. Es posible predicar un mensaje y que el mensaje no le predique al predicador. Es posible. Aquí vamos a llevar a Chucho todo, desde el pastor hasta todo el que está aquí va a llevar a Chucho hoy. Amados, es muy posible cantar sin adorar. Estamos aquí. Es muy posible, iglesia, servir sin tener comunión con Dios. Es bastante posible cumplir sin amar. Se puede. Y si usted ve la Biblia, o si usted se va a 1 de Samuel, creo que el capítulo 15, versículo 17, el Señor le dice a Samuel, yo no veo lo que el hombre ve. Jehová mira el corazón. Dios siempre está detrás de la intención, detrás de la acción, iglesia. Lo de Dios es siempre ver con qué corazón haces lo que haces.
Si realmente el corazón está en el lugar correcto, pues obviamente la acción nace desde un lugar correcto. Pero si no, igual la acción nace de un lugar correcto. Y yo creo que, iglesia, el hacer, el estar en movimiento constante, haciendo para Dios, yo creo que la actividad puede sobrevivir mucho tiempo, incluso después que el amor se enfría. Y es lo que está tratando el Señor. Que Cristo desciende hasta donde el quebrantado puede responder con Pedro, hasta donde él puede llegar. Hey, Pedrito, me amas. ¿Tú estás seguro que tú me amas, Pedro? ¿Estás seguro que sientes afecto hacia mí? Y siéndole sincero, iglesia, como les mencioné en el primer mensaje, alguien que está dispuesto a pelear por alguien, debe haber un sentimiento hacia el que se defiende. Que Pedro sacó la espada y reaccionó, no porque no sintiera nada por su maestro. Había un vínculo, había una familiaridad. Y yo creo que usted solamente pelea por lo que usted ama. ¿Sí o sí? Yo creo que esa pregunta está como, Cristo, tú como que estás preguntando de más. Porque Pedro demostró que te ama. Incluso, iglesia, Pedro fue, nos dice la Biblia, tal vez el único discípulo, creo que Juan también estuvo desde lejito, pero el único discípulo que siguió a Cristo de lejos, pero estaba allí, viendo qué pasaba. ¿Se recuerdan de ese punto? Estaba en el patio donde estaban juzgando a Jesús. Incluso estaba lejos, pero estaba tan cerca que después de negar a Cristo, chocó miradas con Cristo. O sea, había un afecto de parte de Pedro hacia Cristo, eso estaba allí. Sin embargo, curiosamente, Juan, que es bien intencional a la hora de escribe que Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, tú me has agapado, tú me amas de manera sacrificial, tú me amas de una manera que estás dispuesto verdaderamente a entregarte por mí. Y Pedro le responde, Señor, yo te quiero. ¿Ven la diferencia? Aquellos que están casados, si su esposa le dice o esposo, te amo, y tú respondes, yo te quiero. Usted sabe que ese va a ser un problema innecesario. Y este es un punto igual que honestamente la gente se divide, los que saben se dividen. Porque bueno, Juan usa de manera intercambiable fileo y ágape en otro lugar. Pero yo no creo en la coincidencia. Yo creo que realmente Cristo está tratando de traer a la luz qué realmente Pedro necesita, qué realmente Pedro siente por él. Y fíjense que aún sabiendo que Pedro tal vez no lo ama de la manera que Cristo esperaba que Pedro le amara, eso no lo descalifica. Al punto que Cristo le dice, ok, Pedro, tú me fileo. Y allí Pedro se pone a llorar. Señor, tú lo sabes todo, no me queda de otra, tú todo lo sabes. El punto de esta interacción es que realmente Pedro sea sincero consigo mismo. En vez de compararse, en vez de creerse superior, que reconozca que su amor hacia Dios no es perfecto. Igual, Dios no rechaza un amor imperfecto. Porque fue Dios que lo llamó a él, sabiendo que el amor de él en un momento, o en ese momento, no era un amor perfecto. Iglesia, ¿estamos aquí? Amén. Seguro que están aquí. Entonces, Dios nos llama sabiendo que nosotros no tendremos un amor perfecto para con Él. Igual decide llamarnos, decide delegarnos, decide bendecirnos, decide guiarnos, encaminarnos, estar con nosotros en todo momento. Amados, lo único que Dios nos pide es que le amemos. ¿Tienes un poquitito de amor? Pues dale el amor que tienes, pero sé sincero. Sé sincero en el amor que le das al Señor. Y honestamente, la honestidad honra más a Dios que una conclusión forzada. Que yo llegue a que, bueno, sí, yo amo, y que empiece de repente a calcular y a buscar, bueno, sí, yo amo a Dios porque hice esto o aquello, amado. Vamos a ser sinceros. A veces se nos hace difícil amar a Dios. Pero Dios no nos rechaza.
¿Estamos aquí? Amén. Amados, miren, Cristo recibe el amor real, no el amor ideal. El Señor se encarga en su momento de llevarnos a la altura del varón perfecto, dice la Biblia. Y muchas veces nosotros limitamos nuestra devoción a Dios porque entendemos que no estamos lo suficientemente comprometidos con Él. Y ese compromiso se traduce en amor. No amo a Dios lo suficientemente para poder comprometerme con Él como tal vez Dios quiera que yo lo haga. Y allí es donde comenzamos entonces a calcular y a buscar una perfección en nuestra devoción hacia Él, una perfección irreal. Y como no vemos esa perfección irreal, lo que sucede con muchos creyentes es que se desaniman y terminan apartándose. Porque no han entendido que esto no es por obra, que esto es por gracia, iglesia. Una gracia inmerecida. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, Señor, yo he predicado de tu gracia, he estudiado de tu gracia, he explicado tu gracia, he enseñado de tu gracia, pero en buen dominicano, real, yo no entiendo la gracia tuya. Yo de verdad que no entiendo, sinceramente, amados. La Biblia nos las explica y uno puede, pues obviamente, usar recursos para tratar de entender esa gracia inmerecida. Pero yo me sincero con ustedes, todavía yo no la comprendo. Pero algo aprendí, a no rechazarla. Yo me abrazo de esa gracia como que no hay mañana. Como que no hay mañana, iglesia. Y es allí donde quiero que lleguemos como congregación, a entender que esto es por gracia y que aunque tal vez no amamos a Dios como otros hermanos en la fe lo aman, nuestro amor Dios también lo acepta. Y Dios mismo se encarga de perfeccionarnos. El Pedro de Juan 21 no es el mismo Pedro de Hechos. El Pedro de Lucas 22 y de Juan 18 no es el mismo Pedro de Hechos, iglesia. Ese Pedro ya no andaba dando cuchillazos. Ese Pedro era escupiendo fuego. Y diciéndole a los fariseos, miren, es más necesario yo obedecer a Dios que obedecer al hombre. Ustedes hagan lo que les dé su gana. Yo atento a mí voy a seguir predicando. Eso está en Antorcha Habla Hoy. Esa es la versión de la Biblia. No es lo mismo, amado, cuando el Señor que te llama, que te equipa, te prepara y te empodera, está contigo. ¿Están viendo la diferencia? Y todo comenzó con una confesión. Hey, Señor, pues tú sabes, Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me fileas, no hay problema, apacienta mis corderos. Iglesia, la tercera pregunta le dolió a Pedro porque les recordaba, en cierta manera, pudiéramos decir, que su amor no era la expectativa que Pedro tenía de que su amor debía ser. Entienda bien, no la de Dios, no la de Cristo, la de Pedro. ¿Ven la diferencia? Miren, yo creo que Dios prefiere un amor pequeño y verdadero antes que una promesa grande y vacía. Es muy fácil de boca. Usted sabe que no hay nada más dadivoso que el bolsillo del arrancado, del que no tiene dinero. Ese de boca está dando y haciendo y aquí, que cuando Dios me dé, porque de boca es fácil. Y a la hora de ejecutar el reto. Amados, esto me lleva al punto número 4. Y es que la gracia toca la herida, pero nunca con la intención de destruir. Cuando Dios toca esas áreas de nuestras vidas que son incómodas para nosotros, Dios no lo hace con la intención de destruirnos. Cristo le hizo a Pedro 3 preguntas. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cristo
fíjense que no les recordó a Pedro su pecado, su falta. Simplemente contó hasta 3. 1, 2 y 3. Y ahí comenzó Pedro a llorar. Amados, miren, la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Regresando al ejemplo de Judas y Pedro. Hubo una tristeza que llevó a uno a arrepentirse y reconciliarse. Y la tristeza, y hubo una tristeza que llevó al otro a desvivirse. Usted ve la diferencia. El mismo dolor puede o alejarnos de Dios o llevarnos de regreso. Todo depende hacia dónde corran nuestras lágrimas, iglesia. Estamos aquí. Amados, mi deseo es que como creyentes todos entendamos lo que realmente significa que Dios es por nosotros. No es Dios, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La estupidez más grande que yo he escuchado en mi vida. Que Dios es por nosotros, es lo que dice el pasaje. Que Dios es por nosotros. Por nosotros. Dios está a nuestro favor. Y a veces ese mismo Dios nos va a poner en posiciones incómodas, en una posición incómoda, con el propósito de tratar la herida que nos causa el dolor y la incomodidad. No para hacernos sentir incómodos porque nos quiere hacer sentir incómodos, sino para sanarnos, iglesia. Usted sabe que cuando usted atraviesa una situación de salud, para sanarse, la sanidad duele. Cuando a mí me operaron, que me estaba sanando, cuando tosía, me dolía. Cuando estornudaba, me dolía. Cuando hablaba, me dolía. Porque hay un proceso que estamos atravesando. Y muchas veces hacer lo más mínimo nos va a recordar al dolor, y obviamente, a la situación, y obviamente nos va a doler. Cristo no lo hace con el propósito de, que nos duela, sino con el propósito de sanarnos. Y lamentablemente, la gracia no va alrededor del punto del dolor, la gracia va directo allí, al problema. El problema es este. El problema, iglesia, es que tal vez Cristo pudo haber tratado a Pedro de manera privada. Pero cada vez que Pedro se acercara a una bendita fogata, se iba a recordar que le falló a Cristo. No iba a poder funcionar, no iba a poder hacer lo que Dios le llamó a hacer, porque en ciertos momentos iba a sentir la carga de la negación. ¿Y qué hace Dios en su omnisciencia? A este tajo de chuleta, si lo dejo leer el fueguito ese otra vez, recordándose que me negó. Cada vez que huela una fogata, se va a recordar que me negó. Voy a llevarlo a otra fogata, donde yo ahora lo restauro. Para que el recuerdo no sea lo malo, sino allí Dios trabajó conmigo. Allí Dios me sanó. Allí Dios me restauró y me hizo nuevo una vez más. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amados, Cristo abre una herida no para exhibirla. Cristo la abre porque ya decidió cerrarla. Lo que me lleva al siguiente punto. Este es interesante. La restauración comienza cuando nosotros dejamos de defendernos. Usted sabe que con todo y todo que Pedro negó a Cristo y todos los mensajes que se predican sobre esto y la interacción con Cristo y todo eso, algo que a mí me impresiona de Pedro es que Pedro nunca se justificó. Se limitó a responder lo que Cristo le preguntaba. Igualito que aquí nosotros. Amados, no justificó absolutamente nada. Pedro tenía excusas de más. Sin embargo, en su momento, Pedro hace lo siguiente. Cuando le toca, cuando ya después de la tercera pregunta, Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Pedro dejó todo al conocimiento divino. Porque al final de cuentas, no importa lo que yo te diga, tú como quieras sabes la respuesta, Señor. Y si usted se pone a pensar, Pedro tenía excusas buenas y válidas, sin justificarlo, claro. Pero yo poniéndome en el lugar de él, yo hubiera dicho, Señor, pero es que estaba de noche. Tú sabes, Cristo, estaba de noche, estaba oscuro. La euforia del momento. Me sentí con temor en el momento. Padre, tú sabes, yo estaba solo, me dejaron solo. Todito, mira, todito, hasta el discípulo que tú amabas, ese fue el primero que corrió. Yo me quedé ahí como un varón. Pero llegó un momento, llegó una debilidad, tú sabes, Señor, que uno falla, tú sabes que uno tiene biles que pagar, tú sabes, Señor, que esta gente sabe cómo yo soy y ¿verdad? Tenemos todas las justificaciones las tenemos. Pedro le pudo haber dicho, por lo menos yo estaba allá en el patio, tú me viste. Señor, tú sabes que eso no fue lo que yo quise decir, eso fue de la boca para afuera, tú sabes que yo soy tuyo. Todas las justificaciones las tenía Pedro. Sin embargo, Pedro no explica absolutamente nada, no matiza, no reparte culpas, no presenta atenuantes. Se limita a decir, Señor, tú lo sabes todo. Y yo creo que allí es donde realmente comienza la restauración. Cuando reconocemos o cuando dejamos de defendernos. Pero es que nosotros todo lo queremos defender y justificar. Díganme amén, por favor, no me dejen solo. Es que absolutamente todo lo queremos defender y todo lo queremos justificar, iglesia. Y honestamente, explicaciones no nos faltan. Que ese no es el problema es que las explicaciones siempre tenemos de más, nos sobran las explicaciones. Y Pedro tenía bastante argumentos, pero no decidió usarlos. En lugar de justificarse y de explicarse, lo que decide es entregar todo a aquel que todo lo sabe. Si usted se fija, por ejemplo, en Génesis, Adán, después de la falta, ¿qué dice Adán? Oh, la mujer que tú... Oiga qué descaro. Buena pela, Adán. Qué deseo de entrarte a tabaná. Oiga, ¿le echa la culpa a Dios? ¿Le está echando la culpa a Dios? No, Señor, fue la mujer que tú me diste. Ve, el problema no soy yo, eres tú. ¿Para qué tú me das mujer? Oiga, qué fresco. Y entonces, él le echa la culpa a Dios por la mujer. Y ay, la mujer. ¿Qué pasó? No, Señor. Espérate que fue la serpiente. Usted ve como uno... Y Aarón, el hermano de Moisés. Ah, no, ese bárbaro. Literalmente, ¿sabe qué dice la Biblia? Él dice que él echó el oro al fuego y el becerro salió. Ese sí es un barbarazo. Ese sí es verdad que yo quisiera tener una correa de verdad y pegársela a la correa. Dale con esta silla, con esto, de verdad. Oiga qué bárbaro. Él está diciendo, mire, de verdad está en Éxodo 32:24. Búsquelo después para que vea que no estoy dando mentira. Aarón dice, yo eché el oro al fuego y del fuego salió el becerro. Tú ves, yo hubiera sido Dios, gracias Señor que yo no soy tú, porque en ese mismo momento yo lo borrado. Chofán a mí que soy chino, Aarón. Oye, y Saúl, el pueblo tomó el botín, porque siempre otro tiene la culpa, porque siempre otro es responsable, iglesia. Y por eso no nos salimos de los ciclos en los que nos encontramos. Porque siempre culpamos y que el trabajo, y que el compañero de trabajo, y que los hijos, y que la mamá, y que el papá, y que siempre estamos buscando culpables de nuestra desgracia. Curiosamente somos el común denominador de todas nuestras desgracias. Figúrese usted, iglesia. Contrale, Señor, ayúdanos, Padre. Amados, miren, el hombre o la mujer que se justifica está administrando su reputación.
el que se rinde recibe misericordia. Tiene que llegar un momento en nuestra vida en que tenemos que sentarnos y mirar hacia adentro, iglesia, y reconocer: Señor, en todas mis decisiones estoy yo presente. Dejar de buscar culpables, amados. Dejar de buscar terceros y reconocer que en todo lo que decidimos, en todo lo que nos ocurre, en todo lo que estamos, estoy yo presente. Ahora bien, tengo que hacer el disclaimer porque ciertamente hay cosas, hay injusticias que se nos hacen y ahí no tenemos ningún tipo de control. Eso lo entiendo, y ustedes saben que yo les he recalcado muchísimas veces que hay situaciones que verdaderamente no hay nada que podamos hacer, que fue una injusticia que se nos hizo. Claro, esas las entiendo perfectamente y oramos para que el Señor nos ayude. Amados, pero yo estoy hablando de aquellas situaciones en las que nos encontramos que son simplemente resultado de decisiones que nosotros mismos tomamos. Que es tiempo de que como que comencemos y nos sentemos un momentito a recapacitar, a reflexionar, a mirar hacia adentro. Dios mío, ¿qué debo yo hacer diferente para entonces experimentar un resultado diferente? En vez de justificarme, en vez de endemoniarlo todo, porque a veces hay gente que todo es un demonio y que es el diablo, y el pobre diablo que no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando, tiene que cargar con la culpa de la gente, que le echan la culpa a él de todo. Jehová los reprenda, pobre nada. Pero ustedes me están entendiendo. Es que siempre buscamos un chivo expiatorio. Y bueno, y fue esto y fue aquello. Amados, miren, el que deja de justificarse es el único que queda libre. Porque ya después que tú reconoces, ya yo reconocí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en contra de alguien que reconoce su falta? Extenderle gracia y misericordia, porque estás reconociendo. Después que uno reconoce: Señor, sí, ciertamente, en verdad, en todas mis decisiones estoy yo, en todos mis planes, que quiero que tú bendigas. Después que yo lo hago, los planes, claro, pues yo hago los planes, tengo el plano de lo que quiero hacer, y entonces vengo para que tú bendigas los planes que yo hice, que yo planeé sin ti. Aquí no pasa. En Jersey City pasa eso, ¿verdad, profe? Aquí no. Aquí la gente planea. La gente primero viene en oración delante del Señor, para que tú estés claro. Así que cuando vaya para Jersey City, dígale que aquí no. Amados en Cristo, dice el salmista David en Salmo 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amados, la excusa nos protege del bochorno. Amén, porque nadie quiere ser avergonzado. Sin embargo, la excusa también nos protege de la sanidad. No nos permite recibir sanidad. Entonces quiero ser sano, quiero ser completo y no quiero hacer la parte que me corresponde, asumir la responsabilidad. Y yo admiro eso de Pedro, iglesia, que en ninguna parte está justificando. Y cuando ya no tiene más respuesta para darle, cuando se siente acorralado, dice: Señor, pero tú lo sabes todo. ¿Qué yo puedo decir? ¿Qué yo te puedo decir que te engañe? Si cuando te dije que no te iba a negar y que iba a caer preso y tú sabías. Y Dios sabía tanto que Dios sabía que Pedro iba a volver y a restaurar a sus hermanos, como dice Lucas 22. Fíjese. Estamos aquí. Iglesia. Es tan tal, yo quiero que usted sepa que es tan tal, según la tradición bíblica, Marcos escribió el Evangelio porque Pedro se lo dictó. La información que Marcos recopila o que nos muestra acá en la Biblia, fue Pedro quien se la dio. Y Marcos es el que presenta la negación de Pedro más cruda. Porque Marcos es el que dice que Pedro no solamente negó a Cristo, Pedro juró y perjuró y hasta maldijo. Los detalles.
Usted está entendiendo. Más embarazoso todavía que Pedro no solamente negó a Cristo, sino hasta que cambió su manera de hablar y comportarse. No estaba con Cristo. Figúrese lo profundo de la negación. Y el que registra esto es Marcos. Y Pedro, ya un Pedro restaurado, un Pedro sano, puede reconocer: yo fallé. Pero ese es un mito, esos fogatas no me recuerdan a mí eso. Eso me recuerda a mí el llamado que yo recibí. Que Cristo, independientemente de que yo fallé, nunca me quitó la responsabilidad. Apacienta mis corderos, pastor. ¿Tú me amas? Sí, Señor. Oh, apacienta mis ovejas. Cuida el rebaño, Pedro. No le quitó la responsabilidad. No se la quitó. Se fueron. Entonces, amados, cuando nosotros dejamos de justificarnos, Dios puede usar eso, convertirlo en un testimonio. Ahora yo más respeto le tengo a este hombre. Hasta me pongo en sus zapatos. Es fácil señalar al Pedro que negó a Cristo. Y es difícil reconocer que ese mismo Pedro, en su momento, cuando tuvo la oportunidad de justificarse, lo que hizo fue callar y dejar que Dios examinara su corazón y viera lo que realmente hay en su corazón. Lo que me lleva al siguiente punto. Déjenme ver, que si me dejan, seguimos aquí hasta mañana. Ustedes saben cómo yo soy y me siguen invitando. El siguiente punto: Cristo devuelve el llamado y le vuelve a decir a Pedro: sígueme. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pues entonces sígueme. Lo está llevando al principio, cuando te llamé la primera vez, Pedro. ¿Qué tú estabas haciendo cuando yo te llamé, Pedrito? Tú estabas en la barca pescando, estabas muy ocupado. Y yo te dije: sígueme. Y tú me seguiste. Y aquí Cristo hace lo mismo. O en cierta manera comienza la restauración, alimentando, guiando, alimentando de nuevo. Y Cristo le está recordando a Pedro que está recibiendo una responsabilidad, no una propiedad. Las ovejas, los corderos, ustedes, le pertenecen a Cristo, no al pastor. Aquí estamos simplemente apacentando las ovejas del Señor. Que algunos de ustedes yo quiero mandárselo a Cristo. Estoy loco por mandarle a Luis allá, para allá arriba. Es broma. Amados, recuerden, ustedes le pertenecen al Eterno. No nos define, iglesia, lo que hacemos, no nos define nuestros roles, no nos define nuestra falta, nuestra culpa, no nos define nada de eso. Lo que nos define es que Cristo derramó sangre por gente imperfecta y nos hace hijos de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, iglesia, Cristo no solamente devuelve a Pedro la responsabilidad que Pedro pensó haber perdido, sino que también le devuelve, en otras palabras, su futuro o el futuro de Pedro. Y le dice: cuando eras joven, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá a otro y te llevará donde no quieras. El versículo 18. Y Juan, el mismo Juan, nos dice por qué Cristo dijo esto, hablando de la muerte con la que Pedro iba a glorificar a Cristo. Figúrese que mientras Pedro había prometido morir por Cristo, no pudo. Y ahora Cristo está diciendo: Pedro, tú me estás dando un amor imperfecto, pero ese amor imperfecto, ese poquito de amor que tú me estás dando, se va a convertir en algo tan sólido, tan firme y tan fuerte, que en su momento tú entregarás tu vida por mí. Es que está difícil porque, contrale, Señor, así, sí. Amados, en su momento, Cristo le revela a Pedro lo que en un momento de orgullo Pedro prometió, no pudo sostener. Sin embargo, la gracia de Cristo lo puede cumplir. Yo honestamente no sé qué expectativa usted tiene
de parte del Señor, con situaciones que tengas o planes que tengas, pero hay una diferencia cuando uno hace los planes o cuando uno se promete basándonos en nuestra capacidad, y otra es cuando yo confío en el Señor y verdaderamente busco guianza de Dios y que sea Él el que me guíe. Cuando ponemos nuestro futuro en manos de Dios, iglesia, Dios se encarga de que nuestro futuro se cumpla. Dios se encarga de cumplir las promesas que Él, entienda bien, que Él hizo. ¿Qué promesa le hizo Cristo a Pedro? Que lo iba a hacer pescador de hombres. Al principio, cuando era Simón, el hijo de Jonás. Síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Pedro. No sé qué promesa te hizo a ti. Y créame que Dios hace bastantes promesas, porque Dios entiende la realidad de cada uno de nosotros y entiende lo que cada uno de nosotros necesita para poder llevar a cabo o para poder caminar en este peregrinar que es muy complejo. Y Dios va a cumplir sus promesas, iglesia. Dios va a cumplir lo que Él ya ha dicho. No porque se lo diga el pastor, sino porque es la naturaleza divina, iglesia. Estamos aquí. Quiero, antes de cerrar, recordarles que las primeras palabras que Jesús tuvo con Pedro volvieron a ser las últimas en esta interacción. En la orilla del mismo mar, 3 años antes, Jesús pasó por ese lugar y le dijo al pescador: sígueme. Y ahora en la misma orilla, en el mismo lugar, mismo fuego, en medio de pudiéramos decir, de todos los procesos, todo lo que pasó de hace 3 años hasta este momento, Cristo vuelve a decirle a Pedro: sígueme. Pedro, sígueme hoy, sígueme así, sígueme desde aquí, desde ahora. Hagamos, sigamos, sí, sígueme. El círculo, iglesia, no se cierra, el ciclo no se cerró. Nada de lo que Pedro hizo antes de ese momento canceló el llamado de Pedro. Absolutamente nada. ¿Estamos entendiendo? Que Dios no anda descalificando a nadie. Que Dios no anda poniendo personas porque entiende que esa persona es capaz, que tiene el conocimiento, que tiene el desenvolvimiento, que tiene el talento. Dios no llama a gente así, iglesia. Entonces, recordemos esto. Si se va a llevar algo del mensaje, llévese esto. Pedro negó a Cristo. Sin embargo, Cristo buscó a Pedro. No fue Pedro que salió a buscar a Cristo. Pedro estaba en la orilla con la comida servida. Le dijo: hey, hijitos. Pedro buscó a Cristo. Pedro se escondió. Jesús preparó una mesa. La diferencia. Pedro obviamente estaba muy triste y Jesús lo que hizo fue preguntar: Pedrito, cuéntame, ¿cómo estoy yo contigo? ¿O cómo estoy yo en tu corazón? Y Pedro confesó sin defenderse y Jesús confió en él. Y yo creo, iglesia, que no sé a ustedes, pero a mí esto me habla y me da bastante esperanza y me recuerda que Cristo no anda tomando decisiones con sus discípulos a la ligera. Que Cristo, antes de llamar a sus discípulos, ¿sabe qué hizo? Oró toda la noche, dice la Biblia. Antes de tomar la decisión de quién iba a ser su discípulo, Cristo oró. Y en Juan 17, Cristo ora también por los discípulos que vendrán, por los discípulos que tienen ese momento. En otras palabras, Cristo oró por nosotros también. Y Él afirma que los que Dios le dio, nadie podrá arrebatárselo de sus manos. Amados, estamos seguros en las manos de Cristo. Nadie nos podrá arrebatar de las manos de Cristo. Nadie. Porque yo puedo.
Porque yo tengo la capacidad. No, porque Cristo hizo la oración. Porque Cristo oró y declaró que nadie me va a arrebatar estas ovejas. Dios me las dio. Son mías. Reciba la palabra, iglesia. Así que cuando usted se sienta menos, se sienta con esos sentimientos que a veces nos agobian y nos llenan y nos turban, recuerde que usted está en las manos de Cristo y absolutamente nada ni nadie, ni tú mismo, te puedes zafar del agarre del Señor. Amén. Quiero recapitularles los puntos y luego ya oraremos. Recuerden que Cristo no anda remendando, Él reconstruye desde el cimiento. Cristo nunca te va a preguntar primero por tu capacidad, te va a preguntar por tu amor. Te va a preguntar por tu amor y va a desarmar la comparación. Cristo desciende hasta el nivel del quebrantado, no para recordarle la herida, sino más bien para sanarlo. Recordándoles, amados, que la restauración comienza cuando dejamos ¿de qué? De justificarnos. Ya se le olvidó tan rápido. Cuando dejamos de justificarnos, amados, no se justifique tanto. Reconozca y ya. Y Cristo siempre nos devuelve el llamado, el que nunca nos los quitó. Pónganse de pie, por favor.